Muy buenas a todos. Bueno, sigo con mi serie y con mi nueva pizarra. Estoy encantado. Eh, y bueno, había dicho antes que lo que íbamos a hacer es ver del ISTJ del que habíamos hablado antes y vamos a ver cómo se pasa a las funciones cognitivas que hay, que se tienen. ¿Por qué un ISTJ tiene, por ejemplo, a ver si se ve, no se ve, joder. Tiene, por ejemplo, sensación introvertida, pensamiento introvertido, sentimiento introvertido e intuición extrovertida. Lo que pasa es que antes de llegar a eso, creo que es más conveniente que explique las el orden de las funciones. Que hay un orden realmente. Entonces, ¿cuál es el orden? Pues que digamos que todos los tipos tienen, digamos, según el MBTI, ¿vale? Esto es muy importante porque luego aquí hay una diferencia fundamental con el Objective Personality y es que todos los tipos van a tener la sensación introvertida, o sea, van a tener una función, primero, dominante, otra auxiliar, otra terciaria y otra inferior, ¿vale? La función dominante, ¿vale? No olvidemos que estamos en el contexto del MBTI y no del Objective Personality, que es lo que he estado explicando hasta ahora, digamos, hasta ahora antes de esta serie. Eh, la función dominante es esa función a la que estás, digamos, bueno, tiene más o menos la misma definición, eres adicto a esa función. No puedes parar de hacerlo, aplicas ese criterio a todo. Luego tienes grandes probabilidades de equivocarte sobre aplicando ese criterio, ¿no? Entonces, el de sensación introvertido, pues digamos, habíamos dicho es una función que busca la familiaridad, busca eh, busca la familiaridad, busca los datos conocidos, busca eh, aquello que ya conoce para, digamos, sistematizarlo y conocerlo perfectamente, las conexiones que ya conoce, los eventos conocidos que ya tiene, utiliza una gran memoria en orden lineal, organizado. Eh, pues bueno, la sensación introvertida vas a intentar hacer eso a todo. Entonces, todo lo que no conozca, todo lo que se salga, todo lo nuevo y sobre todo de orden abstracto, la intuición introvertida, le va a pillar a contrapié de la función dominante. Por eso, la última función siempre va a estar, va a estar, digamos, contraponiendo a la función introvertida, porque esta función se realiza a base de reprimir esta otra. Por eso esta es dominante y esta es inferior. Luego tienes la función auxiliar. Es, digamos, después de esta, la manera en que, digamos, el ISTJ se dirigiría al mundo. Se dirigirá al mundo a través de su pensamiento extrovertido, en primer lugar. De una manera, digamos, decisiva. ¿eh? El pensamiento extrovertido se encarga de, digamos, aplicar la lógica externa a las cosas. ¿Qué significa lógica externa? Pues lo que es, digamos, lo que podríamos llamar el sentido común. El pensamiento extrovertido utiliza el sentido común. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? ¿Qué es lo más sensato de hacerse? ¿Qué es lo que tendría sentido para cualquier persona que viese esto en este momento dado? Y eso es lo que buscaría hacer el pensamiento extrovertido. A través de sus casos personalizados, a la hora de pensar, utilizaría un criterio objetivo, que es lo que cualquiera objetivamente haría en estos casos. Sentimiento introvertido, es decir, en temas de sentimiento, el ISTJ acude a sus propios sentimientos. No es qué es lo que sería concreto decirte o hacerte, no, le tiene que salir de dentro.
al ISTJ. Le tiene que salir de dentro lo que te diga, lo que haga. O sea, si no le sale, no lo hace. Y, digamos, esa tiene, digamos, un orden un poco más, digamos, inferior, digo, terciario. Justo después de la función auxiliar vendría la terciaria, que digamos que esto va como en grados de intensidad, ¿no? Digamos que la manera de verlo del MBTI siempre sería más o menos en forma, digamos, descendente, ¿no? Y al final tendríamos la función inferior. Este sentimiento introvertido, la gente, pues, normalmente en MBTI se dice que se reprime, y la intuición extrovertida se reprime en grado máximo, ¿vale? Entonces, digamos que estas dos funciones son contradictorias, pero no se contradicen tanto como esta y esta, ¿vale? El sentimiento extrovertido, el pensamiento extrovertido contradice al sentimiento introvertido porque para aplicar tú aplicas el sentido común, lo que cualquier persona haría en estos casos, pues eso implica, digamos, reprimir en algún grado lo que a ti te nacería hacer, ¿vale? Pero estas dos están más o menos balanceadas, bueno, o digamos que esta se reprime en favor de esta, pero esta se reprime mucho más en favor de esta. Entonces, la intuición extrovertida, el que sea ISTJ, va a tener problemas para captar las ideas nuevas. No es que vaya a tener tantos problemas, sino que no va a querer hacerlo. Va a preferir su sensación introvertida. Va a tener problemas no porque cognitivamente le cueste, sino que no es una preferencia suya. No es adicto a eso, como sí sería adicto a su función dominante, ¿vale? Entonces digamos que este sería el orden de las funciones, y más adelante, cuando empecemos a ver las diferencias con el OP, Objective Personality, veremos cómo esto lo vemos de otra manera. Pero vamos, con el MBTI, este es el funcionamiento, y ahora sí que vamos a poder pasar a explicar por qué podemos llegar a que un ISTJ tenga estas funciones, ¿no? Se descomponga en estas funciones y no en otras, ¿vale? ¿Por qué esto lleva a esto? ¿Vale? En el siguiente vídeo.